Y otro tema de todos los veranos, porque empiezan las colonias, empiezan las piles y empieza la otitis. Estamos con Daniel de la Torre Diamante, médico otorrinolaringólogo. Gracias, Hola. Daniel, por ¿Cómo estar estás? con nosotros. Definimos la otitis. ¿Qué es la otitis? Bien. La otitis, por definición, es una inflamación, una infección de alguna de las partes del oído, ¿sí? Puede ser una otitis del oído medio, la otitis media aguda, o crónica, o una otitis externa, así que es el compromiso más frecuente del oído en el verano debido a la pileta, ¿sí? ¿Y cómo se inflama? Bien. Bueno, primero, en los dos tipos de otitis, en la fisiopatología es diferente. La otitis externa, que es la más frecuente en el verano, en general hay un factor predisponente que es digamos, la actividad acuática. O sea, la sumersión en las piletas o en las aguas abiertas generan a su vez una debilidad en la piel del conducto auditivo externo, que es una de las más finas del cuerpo humano junto con la de los párpados, y eso debilita y genera algún microtraumatismo que hace que las bacterias del mismo agua o de la propia flora normal del conducto generen una inflamación de todos esos tejidos blandos, ¿sí? Es una exposición a bacterias que quizás en otro contexto, si no estuviera afinada esa piel, no nos afectarían. Exacto. Digamos, la cera cumple un rol protector, ¿sí? Porque la cera genera toda una película hidrofóbica y a su vez acidifica el medio. Entonces, el sacar la cera tampoco es, digamos, es favorable, ¿sí? Para este tipo de infecciones. O sea que no hay que darle con el hisopo, claro. Hay que dejarla ahí la cera donde Lo ideal es está. que la cera, digamos, el paciente vaya al control con un otorrinolaringólogo, así que bajo visión microscópica pueda retirar el cerumen y no el paciente introduzca un hisopo o un cuerpo extraño, que es peor, cualquier cosa, que puede traumatizar, generar una otitis externa, ¿sí? Provocada por una lesión en el conducto. ¿Sí? ¿Cuándo hay que extraer la cera? ¿Cuándo es excesiva? Bueno, hay gente, la producción de cera es muy variable de persona a persona. Es algo asimilable a la transpiración. Hay gente que transpira más que otra, bueno, hay gente que produce más cera que otra y a su vez hay gente que tiene un conducto más tortuoso, lo cual hace que la cera se dificulte más la extracción natural de la cera. ¿Sí? Hay gente que no requiere una limpieza nunca y hay gente que requiere limpiezas periódicas cada 2 o 3 meses. Por la forma del oído, quizás. Exacto, por la propia anatomía del conducto auditivo externo que hace que requiera más controles con el otorrino. Hay gente que acumula cera y se le tapa el oído. Entonces esa gente uno le va avisando que tiene que venir a control antes de que se tape el oído, ¿sí? Y esto también es muy frecuente en el verano, porque si hay un acúmulo de cera entre el agua y se genera un tapón, ¿sí? Porque la cera se hincha, entonces tapa el oído. Es bastante frecuente. ¿Y eso lo extrae el otorrinolaringólogo? Es lo ideal. O sea, lo ideal es siempre hacer una consulta con el otorrino para que haga una aspiración o una eliminación de ese cerumen, ¿sí? Bajo visión, ¿sí? Claro. Ahora, estos chicos que la otitis se les presenta con frecuencia, o sea que cada verano vos ya sabés que empieza la temporada de pile y bueno, van a tener otitis. ¿Por qué es que tienen esta predisposición y hay alguna forma de prevenirlo? Sí. Bueno, hay pacientes que tienen mayor tendencia que otros, ¿sí? O sea, lo ideal es prevenirlo mediante digamos, la abolición de la humedad en el conducto. O sea, el agua no solo genera la debilidad temporal de la piel del conducto, sino que al quedar un residuo acuático genera una humedad que es un factor predisponente para una infección tanto bacteriana como micótica, o sea, de hongos, ¿sí? Esas dos infecciones son las que pueden generar la otitis externa y el tratamiento es totalmente distinto en base a lo que se detecte, ¿no? O sea, una es con antimicóticos y la otra es con antibióticos, tanto en gotas como vía oral, ¿sí? Otra manera de prevenir esa humedad que queda residual es, luego de la sumersión en la pileta, lo ideal es dejar unas gotitas de alcohol boricado o alcohol isopropílico, que son los que generan una deshidratación de esos residuos de agua y hacen que se evapore, ¿no? Exacto, que se evapore más rápido el agua. Entonces, esa humedad se elimina con el alcohol boricado. O la otra opción... ¿Sirve secar con la toalla inmediatamente el oído? Secar ayuda, ¿sí? Sin meter demasiado, ¿ok? O sea, secar ayuda. Pero igualmente siempre quedan algunas gotas de agua que dan esa humedad, ¿ok? Y después lo otro en los pacientes que hacen otitis a repetición es tapar los oídos, ¿sí? O sea, si sabemos que no vamos a exponer una pileta, bueno, tapar los oídos con los taponcitos para algún taponcito de los que venden en farmacias es suficiente como para que no entre agua, ¿sí? Y después hay ciertos grupos de pacientes que tienen ya un factor de riesgo per se, como por ejemplo una alergia en el conducto, ¿sí? Los pacientes que tienen las dermatitis atópicas, ¿sí? Lo que les recomendamos es que directamente cuando se bañan se tapen los oídos. ¿Por qué? Porque el primer alérgeno a nivel del conducto auditivo externo es la espuma del shampoo.
Entonces, al quedar la espuma residual, esa genera toda una irritación del conducto que es el factor predisponente ideal para una otitis externa, ¿sí? Y ni hablar de los pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? O los diabéticos. Claro, que tienen que tener cuidados especiales. Exactamente, que es absolutamente necesario dejar seco ese oído después de una sumersión. Cuando uno tiene esa sensación de oído tapado, se me tapó el oído y siente como que tiene agua adentro, ¿qué hay que hacer? Porque Mirá, uno hace todo tipo de maniobras, salto, movimiento, sopapa, ¿qué sirve? La sopapa guardo porque es una maniobra un poco compleja que puede generar algún daño. O sea, lo ideal es no introducir nada e irse a una guardia de otorrinolaringología, ¿sí? Hoy en Buenos Aires por lo menos hay guardias 24 horas donde se puede consultar, ¿sí? Eso es lo ideal, ¿sí? Que un otorrinolaringólogo vea por qué se tapó ese conducto, porque hay varias causas que pueden generar eso, desde un tapón de cera hasta una hipoacusia súbita, en la cual no hay un tapón de cera pero se perdió la audición. Cuanto antes se consulte, más rápido se puede llegar al tratamiento y más posibilidades de recuperar esa audición. O sea que las causas son una gran variedad. Pero ¿cuánto tiempo dirás que tiene que pasar como para hacer una consulta? Porque a veces es algo muy pasajero. Mira, ¿no? si no se destapa dentro de las primeras 24 horas, hay que consultar. ¿Okay? Lo mismo el dolor de oído puede ser por una otitis media aguda, por una otitis externa o puede ser una afección de la articulación temporomandibular, que es muy frecuente. Sí, habitualmente en personas que tienen bruxismo, ¿sí? O sea, tienen que consultar para ver si es una afección de la articulación, una otitis media o una otitis externa. Perfecto, entonces ante el primer síntoma, que en general es el dolor de oído, conviene siempre consultar, no tomar ningún tipo de medicación ni introducir ningún tipo de y mucho objeto menos del antibióticos, oído. porque los antibióticos para la otitis media o la otitis externa son diferentes. Entonces uno si toma un antibiótico que es muy frecuente que la gente se automedique, bueno, favorece la resistencia bacteriana. Perfecto. Bueno, ya tenemos todas las indicaciones y las precauciones a tomar, sobre todo si tus hijos o vos sos de los que en general tienen otitis en esta época del año. Bueno, taparse los oídos y bueno, tener a mano... Hacer control, idealmente antes de las vacaciones, hacer un control familiar, ir todos al otorrinolaringólogo es muy recomendable como para ver que los oídos estén aptos para la pileta y la actividad acuática. Perfecto, muchas gracias.